Buenos días a todos. Vamos a dar inicio al primer conversatorio del día de hoy sobre las potestades normativas en un estado de excepción o un estado de emergencia, como estamos en la mayoría de los países. Pero antes de dar un poco la explicación del ámbito de este conversatorio, quisiera hacer una presentación, en primer lugar, del organizador del evento. Está organizando este evento a los siguientes conversatorios, la Asociación Iberoamericana de Regulación, asociación que tiene 16 años de existencia, donde hemos hecho congresos iberoamericanos sobre regulación en diferentes países de Iberoamérica, y hemos logrado a través del Consejo Directivo organizar unos 3 ciclos de conversatorios, 3 jueves siguientes a partir de hoy, en el cual se discutan diferentes temas. El día de hoy, como ya lo saben ustedes, la potestad normativa en estado de excepción. Posteriormente, el próximo jueves, sería el tema de la incidencia del COVID-19 en los estados de excepción y por lo tanto en los contratos. Entonces, un tema, ese día vamos a analizar las implicaciones en los contratos. Y el próximo jueves que sigue sería sobre las, fundamentalmente, limitaciones de actividades y servicios públicos esenciales. Entonces, esos son los 3 conversatorios que desarrollaríamos a partir de esta decisión, esta iniciativa que ha tomado la Asociación Iberoamericana de Regulación. Muy bien, entonces, bienvenidos a la Asociación Iberoamericana de Regulación con sus diferentes conversatorios. El tema de hoy que nos ocupa es la potestad normativa en estados de excepción. Aquí básicamente lo que se pretende es abordar las diferentes atribuciones excepcionales que tiene la administración, el presidente encabeza la administración pública en sus potestades normativas en un estado de excepción o un estado de emergencia. Sus atribuciones, que evidentemente son diferentes a las atribuciones en una situación ordinaria. Entonces aquí vamos a mirarlo desde diferentes puntos de vista, diferentes países, cómo es esa potestad normativa en un estado de excepción, que esto ha sido de los estados de excepción, ahí sí como dicen, excepcionales, definitivamente, porque todos los países hemos tenido estados de excepción, pero este es excepcional, definitivamente, y son todos los países. Y, por supuesto, también se abordará el tema de los límites de esas potestades normativas y, finalmente, el control. Como todos sabemos, hay un control político, un control judicial, y lo interesante aquí es mirar cómo es el control judicial en los diferentes países. Al final, es interesante mirar los controles. Entonces, teniendo en cuenta esto, quiero explicar la metodología para presentar a quiénes son el día de hoy, nuestros panelistas en este conversatorio. La metodología es que nuestros panelistas, que ya les voy a contar quiénes son, ustedes fueron anunciados en la publicidad, pero igualmente les diré quiénes son, tienen 8 minutos para hacer una exposición sobre esas potestades normativas en estado de excepción con cierta referencia a sus países. Y en segundo lugar, una vez terminemos esa ronda de intervenciones, haremos un conversatorio y finalmente pues leeremos algunas preguntas del público en general sobre el tema. Entonces, sin más preámbulo, voy a iniciar presentando a nuestros panelistas. Inicialmente comenzará Pablo Perrino. Pablo Perrino es profesor de la Universidad Nacional de La Plata, quien además es profesor también de posgrado del Externado de Colombia, y él va a empezar con su exposición. Le sigue Josefina Cortés, profesora del ITAN, del Instituto Tecnológico de Monterrey de México, quien va igualmente a participar. Lo mismo Luis Ortiz, que es de la Universidad Escuela Libre de Costa Rica, quien también hará
su intervención seguido de Miguel Pesotti, quien es de la Universidad Republicana y de Montevideo. Y finalmente, Eduardo Cordero, quien es de la Universidad Católica del Valparaíso, quien también intervendrá al final de este conversatorio. Entonces, vamos a iniciar con el profesor Pablo Perrino, quien es del despacho de abogados Casaña y Abogados Argentina y al mismo tiempo profesor de la Universidad Nacional de La Plata. Entonces, el profesor Pablo Perrino es el primero y tiene la palabra. Tiene el micrófono apagado. Lo tiene que... Ahí está. Muchas gracias, Luis Ferney. Muy buenos días para todos. Es un placer compartir este conversatorio con tan calificados y queridos colegas, todos integrantes de ACIER. Yendo sin más al tema que nos convoca, a fin de dar respuesta al interrogante planteado acerca de cuáles son los instrumentos normativos que han utilizado las autoridades públicas y siguen usando para enfrentar la grave situación que plantea la pandemia, creo que lo primero que debo destacar es que por ser Argentina un Estado federal, la potestad normativa no está concentrada en las autoridades nacionales, solo aquí, ya que las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también cuentan con facultades para el dictado de normas legislativas y reglamentarias. Por supuesto, cada una en la órbita de las competencias que la Constitución le asigna. Incluso los municipios cuentan con facultades normativas. Es decir, que las fuentes jurídicas productoras son múltiples. Hay un verdadero bloque normativo muy heterogéneo. Sin embargo, la mayor cantidad de medidas y las más relevantes, digamos que las que más han producido restricciones de derechos, e incluso en algunos casos supresión de derechos, por supuesto que por razones de salubridad pública o para dar soluciones de contención ante las graves consecuencias económicas y sociales derivadas del aislamiento social, bueno, estas medidas han sido dictadas por autoridades nacionales. Y esto es así porque, digamos, por su entidad, su alcance nacional, en algunos casos interjurisdiccional, y también por regularse muchas veces cuestiones que conciernen al derecho civil, comercial, laboral, etc., estamos entonces frente a materias que conllevan el ejercicio de facultades que la Constitución argentina le asigna al gobierno nacional. En muchos casos, en forma exclusiva, y en otras concurrentemente con provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El segundo dato que quiero destacar es que las medidas de restricción de derechos no han sido establecidas por leyes, como hubiera sido lo lógico, en el marco del normal funcionamiento de las instituciones y tal como lo exige la Constitución Nacional y diversos tratados internacionales de protección de derechos humanos que en Argentina además tienen jerarquía constitucional, sino que principalmente han sido adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional. Y eso es así porque, entre otras cosas, debido a la pandemia, en Argentina el Congreso Nacional no está sesionando actualmente. Hoy se está discutiendo la posibilidad de que ocurra, pero todavía no está operativo. Entonces, quien está emitiendo o adoptando medidas limitadoras de derechos en este tiempo ha sido fundamentalmente el Poder Ejecutivo Nacional. Y lo ha hecho a través del ejercicio de una facultad extraordinaria, prevista en el artículo 99 de la Constitución Nacional, que le permite, en circunstancias de excepción, el dictado de normas que tienen rango y jerarquía de ley, de modo tal que entonces van a ser idóneas para producir limitaciones de derechos. Es decir, se trata de los denominados decretos de necesidad de urgencia. Esta es una figura que los argentinos conocemos muy bien porque, lamentablemente, desde hace décadas, los distintos gobiernos de todos los signos políticos vienen haciendo un uso, digamos, exacerbado, abusivo de esta facultad. Ni que hablar en momentos de crisis. Pero este uso, en definitiva, lo que hace, excesivo, es poner en crisis, poner en jaque el principio basal de división de poderes y subvertir, evidentemente, el sistema constitucional de producción normativa. Entonces, es así que por decretos de este tenor se declaró la emergencia. En rigor se amplió una emergencia que ya había sido declarada en diciembre del año pasado, también por razones sanitarias, pero por otra causa, ahora se la amplió por la enfermedad COVID-19. Se dispuso el aislamiento social preventivo y obligatorio, se suspendieron desalojos, se congelaron valores de cuotas de créditos hipotecarios,
se prohibieron despidos laborales, se prohibió el cierre de cuentas bancarias, se habilitó la contratación por parte del Estado de bienes y servicios que sean necesarios para atender la emergencia, es decir, alterando la regla clásica de la licitación pública, etcétera, etcétera. Ciertamente, estamos ante medidas extremas que en circunstancias ordinarias no serían constitucionales, no serían tolerables, pero, como ha dicho la Corte Argentina en más de una ocasión, frente a acontecimientos extraordinarios se justifican remedios extraordinarios. Claro está que los decretos de necesidad y urgencia no son los únicos instrumentos a los que se ha acudido y se continúa acudiendo, digamos, para dar respuesta al problema que plantea la pandemia, sino que en otros tantos supuestos se ha echado mano por parte del Ejecutivo a los denominados decretos ejecutivos, autónomos, en algún caso a los delegados, pero también se han emitido reglamentos administrativos por el jefe de gabinete, ministros, otros funcionarios de inferior jerarquía, e incluso, por supuesto, por entidades descentralizadas, tales como nada más ni nada menos que el Banco Central de la República o la Administración Federal de Ingresos Públicos. Pero vuelvo al tema de los decretos de necesidad y urgencia, porque, como ya destaqué, tienen un papel protagónico en esta situación de emergencia sanitaria. Y por eso creo que es bueno que nos enfoquemos, si bien muy rápidamente, en su régimen constitucional. Y aquí entonces lo primero que quiero remarcar es que su dictado solo se justifica cuando concurre una situación que, como lo ha calificado la Corte de Argentina, es de rigurosa excepcionalidad. Esto surge muy claramente del artículo 99, inciso 3 de la Constitución, norma en la cual, después de disponerse en forma muy enfática que el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo, inmediatamente autoriza al Ejecutivo a quebrar esta prohibición para dictar este tipo de decretos, pero dice solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios provistos por esta Constitución para la sanción de las leyes y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos. De tal modo, la Constitución impone 3 requisitos básicos para el dictado de este tipo de decretos. 1, que medien circunstancias excepcionales. 2, que las mismas hagan imposible el proceso legislativo ordinario. Y 3, que la materia no sea tributaria, electoral, ni de partidos políticos. La concurrencia de los 2 primeros recaudos concierne entonces a lo que podemos denominar la necesidad y urgencia que habilita el uso de este tipo de decreto. De tal modo, lo que tiene que existir aquí es un verdadero estado de necesidad. Estado de necesidad que va a demandar una solución impostergable, sin dilaciones, que no puede esperar el desarrollo de los tiempos necesarios para el dictado de una ley. Pero además de estos recaudos sustanciales, la Constitución impone otras exigencias formales y procedimentales, tales como que el decreto sea emitido en acuerdo general de ministros, que todos lo refrenden, que conjuntamente con el jefe de gabinete, que luego a posteriori el jefe de gabinete lo eleve a una comisión bicameral permanente del Congreso, la que tiene que elevar un despacho en un plazo de 10 días al plenario de cada Cámara para que éstas se pronuncien. Bueno, una ley que ha reglamentado este trámite, la 26211, de la misma se dispone o surge que solo el rechazo del decreto por ambas cámaras del Congreso va a producir su derogación. Es decir, si una de las cámaras no se expide, el decreto continúa válido. Es decir, que es una solución por demás criticable, porque basta con que el Poder Ejecutivo maneje o cuente con la mayoría propia en una Cámara para imponer siempre su voluntad. Pero bueno, a todo lo dicho, hay que agregar una exigencia no menor, no indicada en el 99, inciso 3 de la Constitución, pero sí que surge de otras normas constitucionales, como el 28 y también convencionales. Esto es la denominada proporcionalidad adecuada que tiene que existir entre la finalidad que se persigue con el dictado del decreto y las medidas prescriptas. Termino señalando, para cumplir con los tiempos, que este tipo de decretos, y por tanto los que se han dictado en el marco de esta emergencia, son plenamente revisables en sede judicial, y tanto en lo que concierne a su regularidad formal como sustancial. De modo que yo diría, como surge básicamente de la jurisprudencia de la Corte, es revisable la configuración de las circunstancias habilitantes, si se ha respetado la prohibición de no regular las materias vedadas al Poder Ejecutivo por esta vía,
como así también la razonabilidad de las normas en los términos de la relación entre medios elegidos, fines perseguidos, en cuanto a su idoneidad, necesidad y o proporcionalidad. Este último escrutinio, es decir, el test de razonabilidad, es clave y apunta a chequear por los jueces ciertas exigencias elementales de la laboral estatal en la emergencia, destacadas muy recientemente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la declaración producida el 9 de abril titulada COVID-19 y Derechos Humanos, los problemas y desafíos deben ser abordados con perspectiva de derechos humanos y respetando las obligaciones internacionales. Allí se dice que todas aquellas medidas que los estados adopten para hacer frente a esta pandemia y puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de derechos humanos deben ser limitadas temporalmente, legales, ajustadas a los objetivos definidos, conforme a criterios científicos y razonables, estrictamente necesarias y proporcionales y acordes con los demás requisitos desarrollados en el derecho interamericano de los derechos humanos. Bueno, nada más y les agradezco su valiosa atención. Muy bien, vamos a la siguiente intervención de parte de Josefina Cortés, del TEC de México, de Monterrey de México, quien es la segunda en el turno de las intervenciones. Josefina. Muchas gracias, Luis. Desde luego, lo primero, agradecer la oportunidad de estar en este foro, no solo por la relevancia del tema, sino también por el gusto de coincidir con queridos y respetados colegas. Mi participación está construida sobre la base de tres elementos, de tres premisas que me parece que nos permiten leer de alguna forma, bajo rutas comunes, los distintos ordenamientos jurídicos que el día de hoy nos están siendo presentados. Estas tres premisas son las siguientes y de alguna forma Pablo ya también las ha señalado y tienen que ver con lo siguiente. La primera, me parece que es fundamental señalar que los escenarios de crisis, de contingencia sanitaria en este caso, ponen desde luego a prueba la fortaleza de las instituciones, nos revelan mucho la presencia de un Estado de Derecho maduro o en otros casos debilitado, y en ese sentido son grandes maestros estos escenarios de contingencia, estos escenarios de crisis, respecto de lo que aún falta en nuestras instituciones. La segunda premisa tiene que ver con lo siguiente. Es obvio, es claro, que en escenarios de emergencia, de contingencia, la mayoría de los ordenamientos jurídicos occidentales tienen facultades extraordinarias concedidas a ciertos poderes que operarán con distintos procedimientos, pero aquí lo relevante me parece que es que estas situaciones exigen a los distintos países un delicado y adecuado ensamble entre lo que son las facultades extraordinarias y el marco institucional y normativo que opera en la regularidad. Y ya me referiré a esto en un momento más. Y en tercer lugar, la tercera premisa que guiará mi exposición tiene que ver con que es obvio que estas facultades extraordinarias no pueden estar sujetas, digamos, o no deben estar, mejor dicho, o no deben operar sin límite alguno. Y en ese sentido, esto posibilita el control judicial, como bien lo ha dicho Pablo, y también, desde luego, el control legislativo. Si sobre estas tres premisas, yo trato brevemente de explicar lo que está ocurriendo en el escenario mexicano, vale la pena comenzar señalando que la Constitución mexicana de 17, que es la que está vigente al día de hoy, tiene dos instrumentos centrales que podrían y que hubieran podido utilizarse de alguna forma porque se decide por uno de ellos en esta situación de crisis. El primero, la denominada suspensión de garantías, hoy suspensión de derechos, restricción de garantías, como lo señala el artículo 29 constitucional. El segundo de ellos, la declaratoria de emergencia por parte del Consejo de Salubridad General. Es importante esta distinción por lo siguiente. A diferencia del mecanismo previsto bajo el título de suspensión de derechos, restricción de garantías, en donde se prevé un procedimiento en el que participe el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, hay control judicial y de manera muy importante se establecen con la reforma a los derechos humanos ciertas limitaciones a la restricción de derechos. A diferencia de esto, que es la suspensión de garantías, el otro mecanismo está construido sobre la base de una declaratoria de emergencia sanitaria. Ese mecanismo, por decirlo, digamos, de manera sencilla, es un mecanismo más ágil en su operación, pero también
con menores garantías en lo que es la construcción desde la norma constitucional. Aquí me parece que un elemento importante a reflexionar es si podríamos exigirle a este mecanismo, que es el que finalmente termina utilizando el Ejecutivo Federal, el de la declaratoria de emergencia sanitaria. Insisto, la pregunta es si podríamos exigirle que los mismos principios que están contenidos en la suspensión de garantías puedan ser aplicados a esa declaratoria de emergencia sanitaria. Esto es un elemento importante porque, por un lado, nos permitiría una lectura armónica del texto constitucional mexicano, no para hermanar procedimientos, lo que me parece que no podría ser posible, porque por algo están distinguidos en la Constitución, pero sí para aplicarle concretos principios. ¿Y por qué es importante aplicarle estos concretos principios? Porque a diferencia de la declaratoria de emergencia sanitaria, cuando se trata de suspensión de garantías, tenemos establecido en la Constitución que se pueden restringir derechos, vale, pero no pueden operar estos en temas de discriminación, personalidad jurídica, protección de la familia, integridad personal, derechos políticos, en fin, hay una serie de límites sustantivos que no tiene establecido desde la Constitución el mecanismo de declaratoria de emergencia sanitaria. Dicho esto, por lo que se refiere a los mecanismos, me voy a centrar en el segundo mecanismo, que es el finalmente utilizado en México para hacer frente a esta declaratoria. Básicamente está previsto el mecanismo en el artículo 73, fracción 16 de la Constitución, con 3 bases muy concretas. Vamos a denominarlo sencillamente acciones extraordinarias en materia de salud. Participan 3 órganos fundamentalmente, el Ejecutivo Federal, el Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Salud. El poder de normación se centra fundamentalmente en la Secretaría de Salud y a partir de determinados y de, digamos, 2 decretos, un acuerdo, ¿no? Se trata de construir el nuevo régimen jurídico, el régimen de excepcionalidad, y al día de hoy efectivamente tenemos una declaratoria que contiene las acciones extraordinarias que México está dictando en un sistema federal. Estas acciones extraordinarias están referidas básicamente, como lo señala la propia Ley General de Salud, están destinadas a limitar el derecho de reunión, están destinadas a garantizar el desarrollo y el uso eficiente de la infraestructura, garantizar servicios públicos. Creo que en esas medidas básicamente los distintos países nos hermanamos y aquí es donde me detengo para dar entrada a la última parte de mi exposición, que tiene que ver con las 3 premisas que fijé. ¿Dónde veo principalmente los retos de esta situación de emergencia? Lo veo en 3 sentidos fundamentalmente que tienen que ver con lo siguiente. Lo primero, la forma en la que los distintos estados hacen frente a la contingencia, insisto, habla de la fortaleza institucional. Y desde esa perspectiva, en el caso mexicano, claramente la forma en la que se hace frente a la contingencia sanitaria nos revela una enorme fragilidad institucional, que podría quedar en lo anecdótico y podría quedar en el presidente en turno dijo A, B o C. El problema es que la forma en la que se acepta y en la que se da cauce a esta contingencia sanitaria, en el camino va dejando vidas. Y desde esa perspectiva me parece que reflexionar sobre el cauce que da el derecho a este tipo de contingencias es extraordinariamente relevante. El segundo elemento de reflexión tiene que ver con este delicado ensamblaje o ensamble al que me refería yo en la primera parte de mi exposición. Aquí el reto básicamente está en que hay una capa de medidas extraordinarias, pero que es muy difícil, digamos, nadie podría señalar que de la mano de esas medidas extraordinarias vamos a poder operar al 100% todas las condiciones y decisiones normativas que exige esta situación. Desde esa perspectiva se exige un ensamble entre la normativa extraordinaria y el conjunto de instituciones, normas y procedimientos que operan en la normalidad. Y aquí viene un reto porque si nosotros tomamos ejemplos como la materia de salud, pero también lo podríamos referir a educación, por ejemplo, estamos en un escenario federal en el marco de atribuciones concurrentes. Desde esa perspectiva, por mucho que dicten una orden, digamos, que provenga del Poder Federal, la medida A, B, C o D, lo cierto es que eso debe operar en una estructura federal, lo que exige un escenario de coordinación interregional absolutamente necesario.
donde también se ven importantes retos en esta materia. Quisiera yo concluir en participación para no llevar más tiempo del destinado, señalando la tercera problemática que yo veo en este punto, y es la relativa justamente al control. Haciendo referencia justo al documento y a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que señalaba Pablo, hay una frase en donde básicamente se dice: en este momento es tremendamente importante garantizar la independencia de poderes. En este sentido, independencia del Poder Ejecutivo, independencia del Poder Legislativo, independencia del Poder Judicial. En el caso mexicano, el gran reto está frente a lo siguiente: pedir la independencia del Poder Legislativo en este momento, dada su composición, es una apuesta absolutamente incierta. Desde esa perspectiva, en mi opinión, la responsabilidad en mayor medida estará de la mano del control judicial que logra hacerse de estas medidas. Y en ese ámbito concluyo con dos ideas centrales. Evidentemente, el centro de gravedad de ese control está dado en la cláusula genérica de los derechos humanos, pero si queremos desglosarlo aún más, me parece que el centro de gravedad de cualquier política sanitaria que se dicte en este momento es la dignidad humana, y de manera muy importante, un principio de solidaridad social. Y aquí se abre un elemento que es de especial relevancia para el caso mexicano, a diferencia de otros países latinoamericanos que han presentado planes económicos, que desde ahora se están presentando y poniendo como reto el plantear rescates económicos y fortalecer políticas fiscales desde una perspectiva de solidaridad. En el escenario mexicano, este elemento también está ausente. Entonces, desde esa perspectiva, me parece que en el caso de América Latina, teniendo importantes brechas sociales, teniendo fragilidad económica y teniendo problemas comunes, estamos enfrentando la pandemia de una manera distinta, claramente, teniendo instrumentos normativos distintos, y aquí es donde también, como último punto señalo en esta participación, se nos genera la reflexión de la importante colaboración internacional que puede surgir como bloque latinoamericano frente a esta contingencia. Porque, y ahora sí con esto concluyo, porque yo supongo que ya estoy por vencer mis minutos, me parece que la clave está en cómo le hacemos, por decirlo coloquialmente, para que podamos cruzar la línea la mayoría de los seres humanos que en este momento están vivos. Y cómo transitamos al otro escenario y a la nueva normalidad. Desde esa perspectiva, esa nueva normalidad exige una visión, sí de inmediato, pero también de corto y largo plazo por los gobiernos de las distintas naciones. Ahí me quedo. Gracias. Muchas gracias, Josefina. Muchas gracias por su intervención. Magnífica intervención, junto a la de Pablo. A continuación tendremos a Luis Ortiz, de la Universidad Libre de Costa Rica, quien también en el tiempo que hemos previsto va a intervenir. Quiero recordarles a todos que pueden enviar sus preguntas, la pueden enviar por diferentes formas, por el chat de Zoom, o lo pueden hacer por YouTube, etcétera. Todas las preguntas que consideren. Por supuesto que estaremos asignando por el tiempo, estaríamos asignando las preguntas lo más correspondiente por el tiempo. Entonces, a continuación, Luis Ortiz. Agradecimiento a nuestro presidente, el profesor Ferney, y un honor participar con los colegas de México, Chile, Uruguay y Argentina. En los 8 minutos que tenemos, voy a dividir mi exposición en 3 acápites o en tres secciones. El primero es un análisis muy breve sobre los instrumentos de regulación que tiene Costa Rica, regulados o no regulados, para atender este tipo de situaciones. Segundo, una comparación con las acciones realizadas, es decir, una comparación entre el deber ser y el ser en lo que realmente se ha hecho, para terminar con unas reflexiones finales para, a partir de la dialéctica, cerrar con algunas conclusiones interesantes. Bueno, ¿qué tiene Costa Rica regulado como instrumentos de regulación en el estado de excepción? Tenemos 2 figuras. Una es, como les decía, el estado de excepción.
En esta, la competencia está distribuida. La competencia primaria lo tiene la Asamblea Legislativa de acuerdo con el artículo 121, inciso 7, en donde por votación de 2/3 de la totalidad de sus miembros y en caso de evidente necesidad pública que no se define, pero ese es el concepto jurídico indeterminado que utiliza la Constitución, bueno, pues permite suspender los derechos y garantías. ¿Cuáles derechos y garantías? Básicamente los que permite la Convención Americana sobre Derechos Humanos en aplicación del principio de posición preferente. Se pueden suspender todos esos o solamente uno o varios. Una vez hecho esto, el Poder Ejecutivo, que es evidentemente el que lo va a ejecutar, tiene que rendir sus cuentas a la Asamblea Legislativa. Cuando la Asamblea Legislativa se encuentra en receso, pues entonces esta competencia es residual del Poder Ejecutivo, quien se puede arrogar esa potestad y declarar él mismo la suspensión de los mismos derechos, poniendo de inmediato a la atención y a la aprobación de la Asamblea Legislativa el asunto. No se regula nada de qué sucede si la Asamblea Legislativa no se reúne, si sigue en receso, nada de eso está regulado de manera tal que tenemos una laguna ahí como casi todos los ordenamientos jurídicos constitucionales. Un comentario al margen sobre estas dos normas y el estado de excepción en Costa Rica. Muchos han pedido que se declare el estado de excepción en la actual pandemia. Sin embargo, el gobierno de la República de Costa Rica no ha aceptado o no ha admitido esa posibilidad. Y es que es importante tener en cuenta que un estado de excepción probablemente en Costa Rica sería inútil, inejecutable. Recuerden ustedes que Costa Rica no tiene ejército. Tiene una policía que no es muy poderosa, que no tiene muchísima autoridad, de manera tal que un estado de excepción declarado en Costa Rica, por más que la constitución política lo permita expresamente, me parece que sería inútil. De hecho, salvo cuando teníamos ejército, nunca antes se ha declarado un estado de excepción precisamente por esa inutilidad práctica de materializarse. Bueno, como segundo instrumento regulado en la Constitución política, tenemos en el 180 de la Constitución una excepción en materia presupuestaria, sobre todo. Y es que, si bien este artículo regula el principio de reserva de ley del presupuesto y de especialidad presupuestaria, de las partidas presupuestarias, sí se establece una excepción, que es que cuando la Asamblea Legislativa esté en receso, el Poder Ejecutivo puede variar el destino de una partida autorizada o abrir créditos adicionales, pero únicamente para satisfacer necesidades urgentes o imprevistas en casos de guerra, conmoción interna o calamidad pública. Esta es la excepción. ¿Cuál ha sido la interpretación? Pareciera que si la interpretación fuera literal de la norma no tendría tampoco mucha utilidad, porque normalmente lo que se necesita no es que la Asamblea Legislativa con sus trámites y procedimientos que son más lentos tome una decisión o que esté en receso, sino que el Poder Ejecutivo ante la necesidad inminente pueda actuar de inmediato. Entonces, nuestro Tribunal Constitucional, interpretando esta norma, ha admitido la posibilidad de que se aplique esta excepción aun y cuando la Asamblea Legislativa no esté en receso. De manera tal que debe interpretarse esta norma no como cuando la Asamblea está en receso, sino en cualquier momento en donde se den estos hechos determinantes. Una guerra, una conmoción interna o una calamidad. Pues bien, a partir de esta norma se ha interpretado también en la doctrina y en la jurisprudencia que implícitamente la Constitución política permite, si bien no expresamente, pero sí tácita o implícitamente, que se puedan declarar o emitir decretos de urgencia o necesidad, como efectivamente la Constitución de la República Argentina lo prevé expresamente. Veremos ahora más adelante qué ha pasado con estos decretos de urgencia y necesidad y cuál es su alcance. En cuanto a leyes, la Ley Nacional de Emergencias y Prevención de los Riesgos hace una copia del artículo 180 y le permite o faculta al Poder Ejecutivo ante los mismos hechos determinantes a declarar el estado de emergencia. ¿Qué potestades nuevas abre
la Ley Nacional de Emergencia y Prevención de Riesgos. Bueno, no muchas, básicamente una flexibilización en materia presupuestaria para contratar personal adicional sin tener que seguir los concursos normales, o bien para realizar contrataciones administrativas con procedimientos de licitación o de contratación directa muchísimo más sumarios y con muchísimo menores controles. Más que eso, alguna restricción de carácter sanitaria, pero por un máximo de 5 días. De manera tal que ni la Constitución ni la ley, lo que está expresamente previsto en el ordenamiento jurídico, nos da mayor alcance a las actuaciones que pudiera tener el gobierno de la República de Costa Rica en una situación de emergencia. Por eso es que quiero ver el ser, lo que realmente se ha hecho, las acciones realizadas. Y es que van a ver ustedes que ha sido muy interesante el manejo que ha hecho de esto el gobierno de la República de Costa Rica. Mediante decreto ejecutivo se ha declarado la emergencia, se ha restringido la circulación vehicular y se han establecido restricciones migratorias a extranjeros sin domicilio en el país. Mediante meras resoluciones administrativas del Ministerio de Salud, se ha ordenado el cierre de establecimientos comerciales abiertos al público con permiso de funcionamiento. Se ha declarado una moratoria en la autorización de eventos masivos. Se ha suspendido lecciones en centros educativos, pero además se han tomado otro tipo de instrumentos regulatorios hoy en día muy en boga, que son los lineamientos. Y aquí pongo en signo de pregunta si estamos hablando de los notches o empujoncitos de los que nos habla Cass Sunstein y Kahneman sobre el Behavioral Economics. Porque a través de estos lineamientos, que en principio no son una fuente del derecho, es como se ha regulado de manera más intensiva los derechos fundamentales de los costarricenses. Por ejemplo, en los centros de trabajo, los establecimientos comerciales, el transporte, y sobre todo me interesa destacar aquí que la cuarentena o confinamiento que estamos siguiendo los costarricenses no tiene base en ningún decreto ejecutivo, no tiene base en ninguna suspensión de derechos fundamentales y derechos humanos, sino que tiene base única y exclusivamente en estos lineamientos que emite el Ministerio de Salud. Finalmente, las municipalidades, que son gobiernos territoriales con una administración, una descentralización o una autonomía no política, sino nada más administrativa o de gobierno, han determinado ley seca a todos aquellos patentados de licores y además el cierre de playas. Me detengo aquí en los fundamentos que ha utilizado el gobierno de la República de Costa Rica para las restricciones vehiculares, para el cierre de playas y para el cierre de establecimientos comerciales. Definitivamente no hay ninguna ley, no hay ninguna suspensión de derechos y garantías que expresamente lo habiliten. ¿De dónde ha sacado el fundamento para la restricción vehicular? Bueno, ha dicho en el decreto ejecutivo, el Poder Ejecutivo, que ello se basa en una relación de sujeción especial que existe entre los conductores con licencia de conducir y el Estado. ¿En qué se ha basado para establecer el cierre de los establecimientos? Bueno, en una modelización condicional de un permiso o de una autorización en donde el Ministerio de Salud, que es quien da el permiso y quien establece la autorización, ha incorporado dentro de esa autorización o permiso condiciones de funcionamiento, condiciones de ejecución de ese permiso. Y con base en eso ha establecido estas prohibiciones. Entonces, como reflexiones finales, yo quisiera decirles lo siguiente. El costarricense nunca es radical. El costarricense siempre es apegado a la legalidad. De ahí que haya tenido tantas constituciones, a pesar de que es independiente solamente a partir de 1821. Cada vez que había un golpe de Estado o alguna anormalidad constitucional, el costarricense ha recurrido a emitir una nueva constitución. El costarricense, en su idiosincrasia, necesita encontrar una norma escrita que lo faculte a hacer algo. De manera que, en este caso, ha preferido basarse en el principio precautorio, aplicable en materia de salud y derecho a la vida, y en cláusulas de apoderamiento del interés general, diría García de Enterría, para encontrar el fundamento para restringir estas libertades. En lugar de
simple y sencillamente dictar decretos de urgencia o de emergencia que implícitamente, así como toda la doctrina moderna y la doctrina nacional y la jurisprudencia se lo permite. Me hacían una pregunta. La venta de alcohol en Costa Rica es un monopolio de la Fábrica Nacional de Licores y bueno, no estaba dando abasto en cuanto a la demanda. Nadie más puede fabricar licor, nadie más puede fabricar alcohol y hacía falta alcohol en gel y alcohol de fricción. Pues bien, me preguntaban que qué se podía hacer. Mi reacción inmediata fue: dicte un decreto de urgencia o de emergencia que temporalmente y mientras dure el estado de emergencia suspende el monopolio de la Fábrica Nacional de Licores para que otros productores de azúcar que sí producen alcohol pero que no lo pueden vender al público lo hagan. ¿Cuál fue la reacción que obtuve? O la pregunta inmediata: ¿a dónde está establecido eso? Otra conclusión y otra reflexión final es que la aplicación del nudging que nos ha hablado Daniel Kahneman y Cass Sunstein ha sido esencial. Pero ha sido esencial porque los costarricenses se han creído la necesidad de esto. Casi nadie ha reclamado. Y esto me parece a mí que es una externalización, una manifestación del socialismo de guerra del que hablaba Ludwig von Mises, que decía: en horas oscuras, cuando la gente tema por sus vidas, desesperadamente le entregan el control de sus vidas al gobierno porque piensan que será mejor para ellos. Finalmente, estas potestades normativas sobresalientes o extraordinarias nos dejan un tema que yo quisiera dejar planteado aquí en la mesa, y es si podría existir responsabilidad del Estado por conducta lícita o no. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, estimado profesor Luis Ortiz, por su intervención. Bueno, ahora pues a continuación vamos a pasar la palabra al profesor Mario Pesotti, quien nos va también a referir al mismo tema de las potestades normativas. El profesor Mario Pesotti es de la Universidad de la República y también de la Universidad de Montevideo de Uruguay. Entonces, tiene la palabra. Hola, buen día a todos. Muchas gracias por la invitación, especialmente Luis, por la generosidad de permitirnos participar, y especialmente quiero transmitirles desde la respecto de la responsabilidad del Estado en materia de operaciones lícitas, que tomo ese guante para decir que los criterios de distribución de la responsabilidad en materia de actividad lícita, como Bandeira de Melo en Brasil, y a lo cual adhiero, se vincula con el principio de, por ende, a mi juicio, se trata siempre de una forma de distribuir igualitariamente las cargas públicas. Por lo tanto, si existe una sobrecarga especial en alguno de los ciudadanos, por aquello que nos beneficia a todos, como decía Cavalcante, por todos debe ser soportado. Pero bueno, me enfoco en primer lugar en lo que me corresponde, que es en hacer un breve resumen de lo que el sistema normativo uruguayo prevé. En primer lugar, diccional. Por ende, separo en tres. Primero, un concepto de poder normativo, para poder estar de acuerdo en cuanto a los conceptos que vamos a manejar, y sobre todo por la trascendencia que tiene luego en la Constitución uruguaya distinguir el poder normativo de la facultación de la norma y eventualmente de adoptar operaciones materiales y no de dictar normas. Por ende, cuando hablamos de poder normativo nos referimos básicamente a una situación jurídica que ostenta la administración, un organismo público en general, investido de competencia para dictar actos jurídicos que son susceptibles de producir efectos jurídicos de carácter general o abstracto. Es decir, hablamos de facultad normativa en ese sentido. Ciertamente la facultad normativa o el poder normativo deriva de las reglas de la competencia.
Y las reglas de la competencia en Uruguay, especialmente para las administraciones públicas, pero en general para todos los poderes del Estado, son objeto de atribución constitucional o legal. Las administraciones no se autoatribuyen competencias. En todo caso, lo que pueden hacer es, de acuerdo con las habilitaciones constitucionales o legales que existan, es redistribuirlas entre los distintos órganos administrativos. Aclaro además que cuando hablo de administración, me refiero a todo órgano del Estado que cumple función administrativa, es decir, que el poder legislativo, en sus ámbitos internos y respecto de sus estructuras orgánicas, también cumplen función administrativa. Y este poder normativo es muy importante también en el tercer punto, en el del control jurisdiccional, porque me anticipo a decir que uno de los aspectos más relevantes que hemos vivido en Uruguay respecto de esta situación, decisiones administrativas de los órganos jurisdiccionales respecto del funcionamiento de las oficinas y de la efectividad de la tutela jurisdiccional en estos periodos de emergencia. Pero vuelvo sobre eso dentro de un rato. El poder entonces, el poder normativo implica en el sistema uruguayo la posibilidad de dictar reglas de derecho. Reglas de derecho que, por definición legal, derivada de una norma constitucional que obliga a las administraciones a cumplir con las reglas de derecho, incorpora a toda norma constitucional, legal o reglamentaria, pero también contractual, y hago énfasis en esto, a los principios generales de derecho. Por ende, reglas de derecho. Las administraciones deben adecuar su actuación a los principios generales de derecho y por ende son fundamentales en situaciones de excepción, porque como decía en su momento el querido, son la piedra sillar del ordenamiento administrativo uruguayo. En situaciones de desconcierto, el único puerto seguro que vamos a encontrar seguramente sea el de los principios generales, y de ahí su relevancia. Luego, el poder normativo está pensado en situaciones de normalidad, haya atribuciones que se deleguen en cuanto a funciones legislativas en el poder administrador. Es decir, no existen decretos legislativos ni decretos de necesidad y urgencia, sino que existe reserva legal para todo lo que refiere a la vieja reserva ya revolucionaria francesa de las libertades. En esos ámbitos no se puede fuente de derecho que no sea por vía legal. El reglamento sí, lo que puede hacer es desarrollar ese tipo de disposiciones mediante reglamentos de aplicación o reglamentos de ejecución. Luego, también esta potestad reglamentaria está atribuida como parte de la superintendencia administrativa que poseen, como dije hoy, dentro del Poder Judicial, los órganos jerarcas máximos dentro de cada uno de esos sistemas. Ahora, en situaciones, la Constitución uruguaya lo que prevé el Poder Ejecutivo en el ámbito del artículo 168, numeral 17, en el cual le permite adoptar medidas prontas de seguridad. Estas medidas prontas de seguridad básicamente refieren y adhieren, básicamente se tratan de medidas en tanto operativas, no un poder normativo como tal, es decir, que el Poder Ejecutivo, en base a medidas prontas de seguridad, no tendría un poder normativo derivado similar a la jerarquía que ostenta el poder normativo del Poder Legislativo. En todo caso, la Constitución lo que le habilita es a tomar medidas. Y en cuanto a su control, la Constitución establece que debe comunicar al Parlamento dentro de las 24 horas, estándose a lo que ella disponga. En cuanto a las personas, autoriza a la detención o, a opción del detenido, la liberación en los puntos fronterizos que se dispongan. Es decir, básicamente son medidas excepcionales, pero pensadas en situaciones de ataque exterior o grave conmoción interna. Como ya hace mucho tiempo el profesor Grossespiel manejaba, en América Latina este tipo de medidas han sido calificadas muchas veces como verdaderas habilitaciones a dictaduras constitucionales, y esto pensando en la década del 70, en la cual la utilización de las medidas prontas de seguridad
y en esto somos un poco parecidos a Costa Rica, existe una definición ciudadana y política muy apegada a la idea de la libertad y la institucionalidad. Y la medida pronta de seguridad no goza de buena reputación. Por ende, el gobierno no ha echado mano a estas habilitaciones que la Constitución le permite emplear, y se ha mantenido dentro del ámbito de la excepcionalidad regulada por otro camino, que es la excepcionalidad regulada por vía legal. Y acá tenemos dos hipótesis distintas: las excepcionalidades legales pensadas en términos genéricos y otras pensadas para determinados ámbitos específicos. La Ley de Salud Pública, que es una ley muy antigua de 1934, con muchas modificaciones, pero en cuyo corazón todavía laten principios y conceptos de varias décadas atrás, lo que dispone son amplias facultades para el Poder Ejecutivo en materia del mantenimiento de la salud pública, que incluyen, entre otras, la posibilidad de la detención, incluso de acudir a la fuerza pública para obtener la detención o confinamiento de las personas que estén en posición de expandir una pandemia como la que presenciamos ahora. Sin embargo, el Poder Ejecutivo dictó el 13 de marzo 2 decretos en los cuales no toma medidas de carácter tan intenso como las que la ley en su tenor literal le permitiría, sino que recurre básicamente a la idea de exhortación. Y en esto debo confesar que ha dado bastante resultado en cuanto a lo que ha hecho la población en general, por cuanto no han existido medidas, por ejemplo, de detención obligatoria, sino medidas de exhortación de la autoridad pública, de la fuerza policial, para que se respete el aislamiento social o el confinamiento, y en definitiva los casos en Uruguay hoy de infectados no superan los 500, lo cual se considera una situación relativamente manejada. Ahora bien, esto no quiere decir que todo siga funcionando con normalidad en Uruguay. El aislamiento ha generado, entre otras cosas, que la Suprema Corte de Justicia y que el Tribunal de lo Contencioso los hechos que muchas actuaciones judiciales, al tercer punto, la tutela efectiva y el control jurisdiccional, puede haberse resentido en estos momentos porque existe una inactividad, al menos parcial, y con esto quiero ir redondeando, un proyecto presentado ayer por el Colegio de Abogados al Parlamento, en el cual se persiguen algunas cuestiones bien importantes que tienen que ver con la tutela jurisdiccional efectiva. La primera es instar la utilización de medios electrónicos y permitir el ejercicio concreto del derecho de acceso a las actuaciones administrativas por vía remota, de modo de mantener el aislamiento, pero sin detener la tutela jurisdiccional o administrativa efectiva. En segundo lugar, que la feria no sea una detención, sino una nueva forma de desarrollar el trabajo jurisdiccional. Y en tercer lugar, y creo que es de las disposiciones más importantes, una suspensión de los plazos de las acciones durante el periodo en que la feria judicial esté vigente. Es decir, la feria judicial conlleva la inhabilidad de los días y por ende los días que se consideran inhábiles no se cuentan, pero sí tenemos caducidades y prescripciones suspendiendo. En esto estamos un poco como en el modelo del Real Decreto de prescripciones y caducidades, en este caso especialmente para todas las acciones vinculadas con la pública, ya sean estatales Tenemos un pequeño problema de la comunicación. Vamos a ver si vuelve otra vez a retomarse. A ver, ¿ahora me escuchan? Ya, ahora sí. Bien. Bien. Quizás fue algo que dije que no gustó y me excluyeron por un ratito, no descarten tampoco. Culmino la idea. La cuestión de la tutela jurisdiccional, si no se dan las garantías de acceso, evidentemente no se cumplen y por ende es fundamental que permanezcan abiertos los plazos para poder deducir este tipo de acciones. Finalmente, este proyecto que se presentó ayer y que todo augura que tenga una
solución rápida. También consagra que el principio medular de interpretación de la norma en materia de plazos procesales y administrativos sea el de la tutela efectiva y el principio pro actione. Es decir, que en caso de duda se propenda siempre a la solución que proteja al justiciable y no aquella que pueda excluirlo de la protección que desea. Les agradezco y si me pasé del tiempo o la interrupción nos detuvo, les pido disculpas. Bueno, muchas gracias, profesor Miguel Pesotti. Tuvimos algunos problemas de comunicación, creo que de allá del internet el que tienes, pero bueno, de todas maneras logró pues hacer la presentación. Entonces, muchas gracias. Vuelvo, repito, las preguntas las pueden mandar por Zoom, por YouTube, etcétera, etcétera. Estaremos esperándolas. Vamos a tener una segunda ronda, entonces ahí tenemos la oportunidad de rondear un poco las ideas. Muy bien, a continuación tiene la palabra el profesor Eduardo Cordero de la Universidad Católica del Valparaíso, quien igualmente se va a referir en sus 8 minutos a la misma temática de las potestades normativas en estado de excepción. Profesor Eduardo. Muy bien. Buenos días a todos. La verdad que, como se ha manifestado, también es un honor estar hoy en esta actividad organizada por ACIER. El aporte de esta organización, la verdad que ha sido fundamental en la reflexión académica de varios de los temas que son capitales en el ámbito del derecho público, de la regulación económica, y no podía ser menos que también ocurriera lo mismo en esta oportunidad. Yo voy a tratar de cumplir una promesa que parece que es difícil de cumplir, es decir, voy a tratar de ajustarme a los 8 minutos y tratamos de hacer el esfuerzo. Y voy a colocar los puntos, yo creo que los temas centrales que hoy día están ocurriendo básicamente en Chile. Entiendo que la presentación se está viendo ahora muy bien, ahí está la presentación. Básicamente no lo hago para leerla, sino para apoyarme y hacer mucho más fluida lo que quiero transmitir el día de hoy. Básicamente me voy a referir a los siguientes puntos. Quiero colocar el tema en un contexto de las medidas que se están adoptando. En segundo lugar, la solución a nivel legal, que fue como partió la intervención del Estado frente a la epidemia que hoy día estamos padeciendo. La declaración del estado de excepción constitucional, no se habla acá de estado de alarma ni de emergencia, sino que tenemos una nomenclatura, bueno, que también tampoco es tan original, sino que es de excepción frente a un estado de normalidad cuando rige plenamente la Carta Fundamental. Y voy a mencionar algo del control judicial. No me voy a detener tanto en el tema a veces que corresponde, tiene que ser de esa manera respecto del derecho de acceso a la justicia, especialmente del ejercicio de acciones. Se ha dictado una ley particular, especialmente suspendiendo procedimientos judiciales, audiencias y también regulando temas de plazo de prescripción, que luego voy a mencionar. Solamente para colocarlo en el contexto, seguramente se sabe, pero Chile es un Estado unitario, por lo tanto no se comparte la potestad legislativa, está totalmente centralizada. Y esto de la cultura, o sea, la cultura jurídica centralizada también es una cultura que está o es de carácter más social. Sin embargo, la administración tiene potestades normativas, que seguramente es compartido por todos los ordenamientos comparados en Latinoamérica, en distintos niveles, y la verdad es que se diluye bastante porque parte con el presidente de la República, pero también los ministerios tienen potestades normativas, también dentro de los ministerios las subsecretarías, también, pero no incide tanto en el problema que está sucediendo hoy día los gobiernos regionales, que son entidades que están a nivel de cada una de las regiones. Chile está dividido en 17 regiones, y luego también tenemos potestades normativas de las municipalidades que han ido creciendo bastante en el último tiempo y que han planteado algún problema, alguna dificultad en el caso de Chile, como luego lo voy a comentar. Ahora bien, el régimen es marcadamente centralista, como lo voy a demostrar a continuación, y también hay que tener presente que en un estado de emergencia no se suspende la potestad normativa ni del Parlamento, es decir, el Congreso Nacional ha seguido funcionando, ha seguido operando, con todo lo que significa, con mascarillas, con distanciamiento social, respetando las normas de higiene, pero hasta el día de hoy, anoche incluso, de hecho, hoy a la 1 de la madrugada se aprobó una ley muy relevante que ya luego voy a comentar en cuanto a los alcances que tiene y para entender un poco la lógica del punto de vista del orden económico que tenemos en nuestro país. ¿Cómo se enfrentó desde el punto de vista normativo el tema del COVID-19 en Chile? En primer lugar, se utilizaron las herramientas legales. Sí hay que reconocer acá
que lo que ocurrió fue que frente a la amenaza que se veía, frente a la incertidumbre que había, la autoridad rápidamente utilizó las herramientas que entregan nuestro tratamiento jurídico a la autoridad sanitaria, encabezada por el Ministerio de Salud, que es lo que se conoce como la alerta sanitaria. De hecho, se ordenó el 2 de enero de este año, pero la alerta sanitaria está en el marco del orden legal y son medidas mucho más estrictas de control sanitario, de ingreso de personas, por ejemplo, ver síntomas de salud que pueden experimentar, también tiene que ver con el control de pasajeros, etcétera, pero no son demasiado invasivas, es decir, no son ni cordones sanitarios, ni tampoco restricciones de la libertad de movimiento. Son medidas, si ustedes quieren, de carácter preventivo, pero mucho más estrictas. Esto también está vinculado con la política que se enfrentó o como estrategia. La política o estrategia fue separar esto en fases y en la medida de que las fases iban avanzando, primero sin casos, luego con casos pero de contagio extranjero, hasta que se llegaran con casos de contagio al interior de la población. Cuando ocurrió eso, el primer caso que ocurrió en Chile se presentó el 2 de marzo de este año. De ahí se empiezan a contabilizar ya la cantidad de contagios que tenemos. Pero cuando el crecimiento fue casi exponencial, la verdad es que las cifras no son demasiado altas tampoco en el caso de Chile. Hoy día, simplemente para que tengan una referencia, hay por lo menos con test ya tomados, más de 8.000 personas que aparecen como contagiados, pero las personas que lamentablemente han fallecido solamente han sido 92 en este periodo, y hay una serie de datos que están vinculados también a la calidad que tenían las personas, la condición, porque muchas eran personas muy mayores que tenían patologías de base previamente. Pero la preocupación y la incertidumbre, digo, que se estaba produciendo porque no sabía cómo esto iba a crecer o se iba a enfrentar, gatilló que se declara un estado de excepción constitucional, que es, podríamos decir, el nivel más bajo que tenemos en Chile, que se llama estado de catástrofe, cuando existe una calamidad pública, una cuestión de carácter sanitario. Esto impactó muy fuerte incluso en la bolsa, porque la verdad es que no se sabía lo que venía, y tampoco a veces se piensa que el gobierno tiene información que nadie maneja y por lo tanto adoptó esta medida de estado de excepción en alguna forma porque había información que no había entregado. La verdad es que, y después se supo bien, que adoptó esta medida simplemente con una finalidad de carácter preventivo. Quizás una lamentable, entre comillas, ventaja que tenemos, digo lamentable por lo que está ocurriendo, es que se dice que estamos mirando al futuro, es decir, lo que está ocurriendo hoy día en Europa es lo que nosotros podemos enfrentar a futuro y por lo tanto podemos adoptar medidas mucho más drásticas o menos drásticas vinculadas con ello. Entonces lo que hizo acá el gobierno es simplemente declarar el estado de excepción básico, que solamente basta la declaración del presidente por un periodo de 90 días, pero que puede implicar restricción de libertad de movimiento, requisiciones de bienes y limitaciones al derecho de propiedad, que son facultades que se entregan directamente al presidente de la República. Esto llevó a que se decretara de inmediato en todo Chile el toque de queda, a partir de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, restringiendo la libertad de movimiento. No es una cuarentena total, solamente en la noche. Incluso muchos criticaron la medida porque la encontraron anodina, porque muy poca gente anda por la noche, pero al final fue en esa línea, pero también fue en una línea un poco más potente en el sentido de que se empezaron a cerrar lugares donde hubiera aglomeramiento, es decir, centros comerciales o grandes extensiones de comercio, también, por ejemplo, bares, restaurantes, todo eso se cerró. Repito, sin que hubiera cuarentena. Y también puedo adelantar un poco la política que se ha adoptado, fue no adoptar una cuarentena de carácter radical, porque al final acá hay que buscar una suerte de equilibrio entre la cuestión sanitaria y también la economía, porque ahí se presenta un problema no menor que luego podemos comentar. Se ha diseñado algo que de forma un poquito arrogante se llama como cuarentenas inteligentes. Hoy día no se utiliza esa expresión, se denominan cuarentenas flexibles. ¿Qué significa esto? Que dependiendo del nivel de contagios que se va produciendo, se van decretando u ordenando cuarentenas en determinadas comunas o sectores. Y luego se van levantando. Y eso es lo que ha ido ocurriendo. Se han ido ordenando cuarentenas cuando baja el índice de contagio. Incluso se han ido en picada en varios de estos lugares. Luego se ha levantado para permitir cierta actividad económica básica. Pero todavía sigue esta prohibición general respecto del gran comercio y los lugares de aglomeración, para justamente no garantizar el distanciamiento social. Ahora bien, también hay que valorar que se ha utilizado una figura que yo creo que justo con esta flexibilidad en las cuarentenas están los protocolos que se han utilizado. Son protocolos que en realidad se entregan como manejos de contacto y también de medidas de faenas de trabajo.
Una de las cosas que también se ha tratado de evitar es frenar derechamente la economía. Y ustedes sabrán que Chile tiene una actividad económica muy potente en el ámbito de la minería. Esto planteó mucha tensión con las comunidades locales porque la población que está trabajando en faenas mineras es grande. Estamos hablando a veces de 5.000, 6.000 personas que están en una faena minera y por lo tanto el riesgo que se produzca algún tipo de contagio lleva lugar a esto. Lo que hizo el gobierno no fue prohibir la faena ni tampoco adoptar medidas demasiado estrictas en esta materia, sino que colocó unos protocolos que la verdad que conversa bastante con la legislación sanitaria laboral, en el sentido de que usted tiene que seguir ciertas reglas respecto de personas que presenten ciertos síntomas y tiene que adoptar medidas de separamiento, de cuarentena o aislamiento de esta persona, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad que esto ha permitido que las grandes compañías mineras sigan operando y han sido también un mecanismo bastante útil para poder detectar personas que estén contagiadas con justamente esta enfermedad. Repito, la recomendación en general que se le ha dado a grandes compañías que están aplicando el protocolo, que lo apliquen de forma estricta, sobre todo porque si se llega a producir algún tipo de contagio de una enfermedad y esperando que no ocurra la muerte de alguna persona, esto pueda alegarse como una irresponsabilidad de la empresa. Y luego hay medidas legislativas que no voy a entrar en detalle porque el Congreso Nacional ha seguido operando, pero se adoptó una medida yo creo que muy oportuna de protección del empleo. La verdad es que se sabía que tan pronto se ordenara el cierre de los grandes centros comerciales, bares, restaurantes, todos los que he mencionado, iba a haber desempleo. Y se gatilló un sistema bien interesante que no teníamos nosotros, de suspensión de contratos de trabajo, de gatillar el seguro de desempleo con un aporte importante del gobierno o del Estado en materia de presupuesto, y también regular algo que antes no se permitía, que era la jornada parcial. Esto permitió que un viejo proyecto que estaba abandonado se aprobara, que era el teletrabajo, que en Chile no estaba regulado. En la práctica existía por acuerdo entre empleador y trabajador, pero ahora está en una norma legal. Y se acaban de aprobar medidas que son bien interesantes, que están dentro del plan económico. Han habido dos planes económicos. Primero, para proteger al empleo, y segundo, para dar financiamiento a las empresas, que la verdad es que es un tema de liquidez. Y hay una inversión bastante importante. Estamos hablando de más de 24.000 millones de dólares, en donde se van a dar créditos con garantía estatal. Después, no sé, ya es un tema que se puede ver más adelante, que tiene que ver casi desde el punto de vista del interés a costo cero de interés, que se está aprobando, se va a dictar el reglamento y se espera que ya la próxima semana pueda esto implementarse. Ya para ir cerrando esta exposición breve, ¿qué ha sucedido con el control? Hemos tenido problemas con los municipios, sí, muchos problemas, porque la verdad es que frente a este estado de alarma, las personas han demandado que se haga una cuarentena total. El gobierno no está por la cuarentena total, sin embargo, aún en los hechos y han dictado ordenanzas y normativas estableciendo lo que se llama cordones sanitarios, cierre de fronteras comunales, etc. La verdad es que esto podría haber llevado hoy a generar un serio problema, porque incluso grandes compañías o empresas mineras o en faenas importantes, se les ordenó, se les prohibió incluso que pudieran ingresar los trabajadores. De hecho, un caso bien singular en donde para evitar aquello incluso le cambiaron el sentido a la calle para que los camiones no pudieran ingresar al lugar. Pero bueno, esto por suerte fue rápidamente resuelto por un órgano muy importante en Chile, que es la Contraloría General de la República, que ordenó a los municipios dejar sin efecto esas medidas porque en un estado de excepción constitucional como el que estamos viviendo, estas potestades estaban radicadas en el presidente de la República y en el jefe de la Defensa Nacional y no podían ser ejercidas por los municipios. Luego el tema que les comentaba y que lo voy a decir rápidamente. Quizás sea difícil de entender porque yo sé que la realidad, particularmente en los países, en el entorno de Latinoamérica, puede ser diversa, esto puede cambiar. Pero en Chile es muy, 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 muy raro que haya fijación de precios o de tarifa. Eso es una cosa casi como un pecado mortal decirlo acá en Chile. Menos que se ordene la suspensión del pago o el cobro. Una cosa que te digo, yo no conozco ningún caso en que se haya ordenado algo de esa envergadura. Y la fijación tarifaria está en casos muy excepcionales donde existen monopolios naturales, que son servicios de agua potable, por ejemplo, o servicios eléctricos, ¿no? Pero esto también generó desesperación en el Parlamento, y el Parlamento esta madrugada aprobó un proyecto de ley donde ordenó la suspensión del corte del suministro de servicios básicos, donde coloca el gas, el agua potable, coloca los servicios de internet, lo ordenó así, ya voy a ir terminando, lo ordenó así y lo hizo mediante un proyecto de ley que ahora pasó a la Cámara Alta al Senado.
La verdad es que se han planteado serios reparos de constitucionalidad respecto a este proyecto que ha sido ampliamente aprobado, pero serios reparos porque al final lo que está haciendo es que quieren adoptar por la vía legislativa una medida que puede adoptar directamente el presidente, porque la Constitución lo faculta para hacer requisiciones, limitación al derecho de propiedad, fijar precios. Y lo ha hecho, de hecho, el examen de COVID en Chile fue fijado a un precio máximo, que además es bastante razonable. Pero llega al Parlamento, lo hace. Yo creo que acá uno puede plantear alguna discusión, pero desde el punto de vista normativo, y yo creo que hay un punto ahí, no es posible que el Parlamento, en la medida, adopte medidas excepcionales que están entregadas por la Constitución en un estado de excepción al presidente en el marco de medidas que el mérito, oportunidad, conveniencia lo tiene que valorar él. Es un tema que se está discutiendo ahora. La verdad es que si llega a salir este proyecto de ley, genera una enorme preocupación por las consecuencias que puede tener y luego lo podemos comentar. Y hay acciones judiciales, sí, hay acciones judiciales, pero no en el sentido muchas veces, a ver, ¿quiénes han emprendido acciones judiciales? La han emprendido municipalidades y también particulares porque el presidente no ha adoptado algunas medidas que quieren que se adopten, particularmente cuarentenas totales en determinados sectores. Por lo tanto, aquello que no ha querido adoptar el presidente lo han tratado de buscar por la vía judicial, se han presentado acciones de amparo, se están tramitando, la verdad es que es bastante difícil que se acojan, algunas se declararon inadmisibles en el caso de Valparaíso, otras en otras regiones están siendo objeto se están conociendo por los tribunales, pero la verdad es que quizás en un estado de excepción la situación es de preocupación y entendemos que esta preocupación es frente a los poderes que tiene el presidente para adoptar ciertas medidas que son bien importantes, que se pueden adoptar y que se han tratado de adoptar de forma bastante mesurada y prudente. Hasta ahora, siempre uno dice acá, tenemos un dicho en Chile, hay que tocar madera, ojalá que sea así, las cifras lo han estado acompañando, pero claro, el Parlamento se preocupa y surgió este proyecto de ley y están las acciones judiciales. Vale, esto quería compartir el día de hoy con ustedes respecto a la situación general de medidas normativas y el caso particular de las situaciones que están ocurriendo, y quedo a su disposición para cualquier consulta que puedan tener a este respecto. Muchas gracias, profesor Eduardo Cordero, por su intervención. Ya como vieron ustedes, hasta aquí hemos escuchado diferentes posiciones, diferentes experiencias en los diferentes países. Ahora quisiera fundamentalmente abrir el conversatorio. Primera medida, quiero hacer algunas preguntas, digamos, o lanzar algunas ideas que ustedes puedan discutir. Cualquiera puede intervenir de los panelistas en cualquier momento. Y darle lugar a la lectura a algunas preguntas para ya, pues dado que el tiempo avanzando, para poder terminar en un debate este conversatorio. Lo que pude observar, hacer un análisis de las presentaciones, veo tres temas generales, unas medidas. Los países decretaron en sus diferentes formalidades el estado de emergencia. Todos, digámoslo así, estamos en un estado de emergencia. Pero lo importante aquí es ver las medidas. Y aquí es donde quiero, pues, digamos, que podamos intervenir en esta segunda ronda en cuanto a las medidas. Veo unificado, no es que sea unificado, pero veo que las medidas, si lo tomamos como una abstracción de medidas, observamos que algunos optaron por algunas restricciones. Está discutido el tema si son restricciones o suspensiones de derechos o libertades. También otros veo que optaron por algunas ayudas. Las ayudas en estos momentos presupuestales del Estado. ¿Para quiénes? Porque igual aquí aquí se está produciendo unos daños a la economía, digamos así, los daños a las empresas, hay una población vulnerable igualmente que se ha puesto de manifiesto en algunos países, y veo que ha sido la constante general, independientemente de quién ha tomado la decisión, de mantener unos servicios públicos esenciales para el aislamiento. Entonces, en ese sentido, esas son como las medidas en términos generales. La pregunta que salta aquí es, en cuanto a las restricciones, si realmente las restricciones son restricciones o son suspensiones de derechos y libertades. Y en cuanto a las ayudas del Estado, realmente, ¿a dónde van dirigidas esas ayudas del Estado o ayudas presupuestales del Estado? ¿Van dirigidas a población vulnerable
o ir corrigiendo los daños económicos en general en el país. Y finalmente, algo muy importante acá, en esta ronda, es determinar si el régimen, tenemos un régimen ordinario en las actividades, si continúa o definitivamente sustituye el régimen excepcional, sustituye los regímenes ordinarios, el régimen ordinario de ciertas actividades, o lo hace parcialmente en donde no se han adoptado medidas de excepción. Entonces, si quiere, empezamos por Pablo Perrino sobre esta primera parte de discusión. Bien, lo que tenemos que tener presente, para también dar respuesta a algunos de los interrogantes que acaba de plantear Luis, es que Argentina probablemente presente una situación en parte diferente al resto de los países de los que estamos ahora, sobre los que estamos ahora conversando. Porque nosotros venimos de una situación económica muy compleja, crítica, razón por la cual, a fin del año pasado incluso, una vez más, el gobierno nacional, ahora sí por vía legislativa, dictó una nueva ley de emergencia por la que se declara la emergencia económica, social, financiera, etcétera, y también en materia sanitaria. Es decir, ya estábamos en problemas, y graves, muy graves. Entonces, el COVID-19 vino a traer un problema más, se quiere agravar profundamente la situación. Entonces hoy tenemos un país con una economía claramente en crisis, probablemente hoy entremos nuevamente en default, ante la imposibilidad de cumplir con los compromisos de la deuda, con todo lo que esto implica, y con una parálisis muy grande, porque, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros lugares, aquí sí se ha dispuesto un aislamiento social obligatorio drástico, con algunas excepciones, pero digamos que básicamente tenemos una economía parada, la cadena de pagos está virtualmente cortado, paralizándose, con todo lo que esto implica, y un número muy grande de personas que obviamente no pueden trabajar, no pueden salir a la calle y por tanto no reciben sus ingresos. Es decir, que la situación argentina es bastante complicada, más de un 35% de gente en estado, digamos, de pobreza. Entonces, evidentemente, el Estado ha tenido que reaccionar y ha adoptado distintas medidas. Medidas entonces que en algún caso, no voy a entrar en el largo listado porque sería imposible, he mencionado algunas. Entonces hay medidas dedicadas a sectores vulnerables, otorgándole digamos, una ayuda económica. En otros casos, como esto plantea un problema muy grande, por ejemplo, personas que no pueden hacer frente a créditos, gente que había tomado créditos hipotecarios destinados a vivienda única, y se ha dispuesto un congelamiento del valor de la cuota. Perdón, no nos olvidemos que Argentina tiene una inflación aproximadamente del 50%, venimos de un 50% el año pasado, y este año solo Dios sabe la que vamos a tener. Es decir, es muy compleja la situación nuestra. Entonces, congelamiento de cuotas, suspensión, aquí se dispuso suspensión lisa y llana de despidos, o sea, hemos ido a una solución dura en ese sentido para mantener fuentes de trabajo. Se ha previsto el otorgamiento por parte de bancos de ciertos créditos, vamos a decir, a una tasa blanda para empresas, para poder hacer frente justamente a todo al pago de sueldos y continuar su actividad. Es decir, medidas de todo tipo y color destinadas a estos sectores. Por supuesto, todo esto que genera una erosión profunda en lo que es gasto público, que hoy, con un Estado desfinanciado, ¿cómo se soluciona? Con emisión. ¿Se imaginan lo que esto puede llegar a producir? Es decir, que tenemos un escenario complejo. Pero no sé si me adelanto con esto que voy a decir ahora. Lo que a uno le preocupa es que hoy estamos viviendo, frente a esta realidad, esta crisis tan compleja, y obviamente por una razón entendible, estamos viviendo un momento donde la división de poderes, de alguna manera, está presentando una dificultad, una crisis. El poder legislativo no está funcionando, y un poder judicial que está operando, como se dicen, con prestaciones mínimas, con una suerte de guardia mínima, plazos que no están corriendo, es decir, con una suerte de guardia. Entonces el Poder Judicial está operando al 10%. Entonces, esto me parece que es algo delicado. Hay muchas medidas que limitan, restringen derechos. En este momento, por ejemplo, se está evaluando algo muy discutible, muy controvertible, la creación de un nuevo impuesto, un impuesto catalogado como patriótico, un impuesto excepcional a grandes fortunas, que en definitiva es una suerte de
un nuevo impuesto a los bienes que ya se pagan, ¿no? Pero con una alícuota y sobre un valor muy importante. Bueno, obviamente para esto se necesita la intervención del Congreso. Para esto no puede utilizarse un decreto de necesidad de urgencia. Pero es decir, estamos buscando esas soluciones muy drásticas y muy complejas. Entonces, frente a todo este tipo de limitaciones, necesitamos tener un poder judicial independiente funcionando. Sé que es algo difícil también, pero bueno, la tecnología, los medios informáticos, etcétera, creo que pueden poner un auxilio muy grande para que esto empiece lentamente a funcionar. Y la abogacía, los distintos colegios de abogados, vienen clamando, vienen pidiendo incesantemente una suerte de retorno de la forma más razonable posible en esta situación de lo que es el funcionamiento del Poder Judicial. Creo que esto es clave en estos momentos en Argentina. Muchas gracias. Muy bien. Digamos que vamos quizás haciendo otro tipo de preguntas y de los panelistas escogiéndolos para responder. En cuanto a la emisión de las normas, aquí se están produciendo una infinidad de normas, en algunos países más, otros menos. En la producción de normas, pues hay una consulta pública, hay en cierta forma unos procedimientos físicos más que electrónicos en algunos casos determinados, y hay una coordinación institucional. En este caso, ¿ustedes consideran de que todas estas mejoras que se han hecho en la producción de normas hoy realmente se necesitan? La consulta pública, que el público en general puedan emitir opiniones en un procedimiento de consulta pública y que se coordine entre las diferentes entidades nacionales o entidades territoriales o federales o estados federales. Eso un poco para preguntarle a Josefina Cortés sobre los procedimientos de emisión de esas normas. Sí, gracias, Luis. Esto tiene que ver justo con una de las premisas que puse al inicio de la conversación, que es cómo lograr ese ensamble entre el conjunto de normas que produce la situación de emergencia, de excepcionalidad, y luego el conjunto de procedimientos, instituciones, sistema de fuentes que operan en la normalidad. Entonces, creo que aquí es importante entender, lo voy a decir con mucho cuidado, voy a afirmar lo siguiente. Es claro que en un escenario como el que tenemos, la restricción de derechos es lo que debe ser, ¿no? Porque operar en plena normalidad no nos permitiría reaccionar a esta situación. En términos de normas, en términos de procedimientos, quizá no podemos exigir a rajatabla que opere toda la normalidad. Te doy ejemplos. Si tú revisas la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, efectivamente establece como uno de los principios a seguir, rectores, la máxima transparencia en la toma de estas medidas y hasta donde sea posible la participación ciudadana. Pero eso choca seguramente con las decisiones de emergencia que se deben tomar. Entonces, quizá lo que debe hacer un gobierno es, en medio de la emergencia, priorizar, ¿no? Y priorizar en esas acciones, pero siempre dar transparencia. O sea, a mí me parece que si no es participación en el momento, sí debe ser pleno acceso a la información y después una evaluación de las medidas que se están tomando. En ese sentido, digamos, mientras más vías de participación ciudadana tengan los ordenamientos jurídicos, estas medidas pueden estar sujetas más rápidamente a escrutinio público. Y doy aquí un dato rápido y con eso me detengo para dar paso a las siguientes preguntas. Un dato interesante en el caso mexicano es que muy pronto se plantea el control judicial de estas medidas, no por acción, sino por omisión. Y doy simplemente una línea del tiempo. Con fecha de 19 de marzo, un juez en materia administrativa concede un amparo a una sociedad civil que es Mexicanos Unidos contra la Corrupción, señalando que efectivamente el gobierno federal no estaba tomando las medidas necesarias para evitar el contagio. Y le pone un plazo de 24 horas al gobierno central, al Ejecutivo Federal, para dar cuenta de esas medidas. Entonces, creo que la clave está en qué tan robustos están nuestros ordenamientos jurídicos para permitir ese acceso a la participación ciudadana, a dar información oportuna, pertinente, y hay que entender que la participación ciudadana, el escrutinio público, no se agota antes de la medida, sino que es antes de la medida, cuando se toma la medida, durante la medida y después.
todo lo que viene, y ahí me voy a detener porque sé que hay preguntas concretas en ese sentido, todo lo que viene en términos de responsabilidad del Estado frente a este tipo de medidas, que no tienen que esperar a que llegue la normalidad. Ahí me quedo. Muy bien, yo quisiera, digamos, que podamos discutir un poco el tema de la restricción, o realmente si es restricción o suspensión de ciertas libertades de derecho como el de movilidad. Yo creo que Luis Ortiz, digamos, podríamos discutir este tema de la restricción o suspensión de derechos y libertades. O sea, si es realmente una restricción o es una suspensión de derechos, pero esto unido a la eficacia de las medidas que se han, es decir, han sido realmente eficaces las medidas. Una de esas medidas ha sido las restricciones de derechos, han sido eficaces. Entonces, Luis Ortiz, podríamos discutir un poco sobre este tema. El micrófono. Luis. Disculpen, gracias, profesor Ferney. Evidentemente la situación en Costa Rica no se acerca ni siquiera un poco a la discusión que hay en España. Como les explicaba, aquí en Costa Rica la restricción ha sido vehicular solamente y no una restricción total, sino por horas. Únicamente 2 días de la Semana Santa sí hubo una restricción prácticamente total. Pero entonces es restricción vehicular únicamente. En España no es solamente vehicular, sino además de tránsito realmente. Entonces, en el caso costarricense, yo sí estoy claro en que se trata de una restricción. Un poco mi inquietud o mi crítica, que poco se puede hacer en estos momentos de anormalidad y con el poco tiempo y pocas potestades o poca legislación que tiene el gobierno para tomar las decisiones, es la fundamentación que ha tomado el gobierno costarricense para justificarlo. Y su fundamentación ha sido que un conductor con licencia de conducir tiene una relación de sujeción especial respecto del Estado. Y consecuentemente su régimen de libertades y de derechos fundamentales se ve reducido. Y no se requiere una ley formal y ni siquiera un reglamento, sino que bastaría que aplicación de principios generales del derecho para restringirle esa libertad. Ahí es donde está un poco mi crítica, porque me parece que hubiese sido mejor llamar las cosas como son y llamar decreto de urgencia o de emergencia sin asustarnos porque no esté expresamente establecido en nuestra constitución política, porque implícitamente así se entiende tanto en la doctrina como en la jurisprudencia de todo el mundo, pero no aplicar ese régimen tan odioso de relación de sujeción especial para justificar esa restricción vehicular. Bien. Quisiera igualmente aprovechar para hablar del tema del control, que ya algunos se han referido, y con eso vamos dándole lugar a las preguntas que ha formulado el público, y es el tema del control. Hay control político, control judicial, pero referirnos al control judicial. En algunos países el punto de la justicia está funcionando, otros no está funcionando. Y para el profesor Miguel y Eduardo, en materia, inclusive, esto es una pregunta, inclusive del público también, relacionado con el funcionamiento de la justicia y el control. Si la justicia está funcionando, serían muy eficaces los procedimientos de la justicia tipo electrónico, como puede estar sucediendo hoy en día, que el funcionamiento de la justicia se está haciendo por vía electrónica. Entonces, y esa es una de las preguntas, digamos. Una segunda pregunta tiene que ver fundamentalmente con el tema de los controles del Poder Judicial. El Poder Judicial tarde y temprano tendrá que mirar la necesidad de la norma, la proporcionalidad de la norma, la racionalidad de la norma, la misma legalidad de la norma, la constitucionalidad de la norma en sí. Esos digamos, requisitos materiales que estará revisando el Poder Judicial son importantes realmente para efectos de que haya un Estado de Derecho con controles. Profesor Miguel y Eduardo. Tomo la palabra y espero que haya mejorado la conexión.
con respecto al control jurisdiccional, lo fundamental a tener en cuenta en esto es que los órganos jurisdiccionales funcionen efectivamente, pero que además cuenten con herramientas adecuadas o que no haya subterfugios, como lo denominó también García de Enterría, inmunidades al poder. En muchos ordenamientos existen normas que garantizan ese tipo de inmunidades, y lo primero que tenemos que tratar de precaver es que esas inmunidades sean aplicadas como una regla general en este estado de excepción. Por ejemplo, en Uruguay, el contencioso anulatorio de los actos administrativos admite, de una manera muy discutida, pero lo admite legalmente, la exclusión de los actos de gobierno. Entonces, si aceptamos que determinadas medidas de esta naturaleza son ejercicio de una función gubernativa, probablemente terminemos excluyendo del control jurisdiccional o del acceso al control jurisdiccional de este tipo de medidas. Yo creo que en realidad lo que hay que tener en cuenta es, sobre los supuestos fundamentales, Luis, mencionaste algo esencial, que es la proporcionalidad de las medidas, es decir, el control de adecuación entre la medida, la necesidad de la medida y sobre todo su ajuste proporcional al fin perseguido y declarado. Hay una unión en el contenido del acto reglamentario en este caso y su fin. Si estos puntos no pueden ser controlados por la justicia, no va a haber tutela jurisdiccional efectiva, y entonces tenemos que tratar de evitar que se caiga en situaciones de inmunidad del poder. Realmente en Uruguay creo que la postura actual es muy restrictiva con respecto a la exclusión de estos ámbitos. De todas maneras, insisto, el Poder Judicial enfrentó una medida de prácticamente aislación muy rápida. Si hago un paralelo, el Poder Judicial tomó una medida muy parecida a la que el Poder Legislativo tomó en Argentina. En Uruguay el Poder Legislativo funciona normalmente y el Poder Judicial tomó una medida de mucha cautela. Yo creo que hay un impulso importante de todos los sectores para que se vuelva a la actividad y haya tutela mucho más amplia y no solo acotada a determinados temas como ahora. Muy bien, excelente. Profesor Eduardo, ¿usted tiene alguna pregunta? Sí, yo muy breve. ¿Del público o de lo que hemos tenido? No, solamente compartir el tema del control judicial, que en el caso de Chile el control judicial sigue siendo pleno, es decir, siguen funcionando los tribunales, pero yo creo que hay un buen punto que tú has planteado, Luis, porque esto de forma abrupta nos ha llevado a lo que es el teletrabajo, a los teleseminarios que tenemos hoy día, y esto también cayó con mucha fuerza en el Poder Judicial. Ya el Poder Judicial en el caso de Chile tenía todos los procedimientos digitalizados, por lo tanto ya están todos actuando bajo expedientes electrónicos, y había algunas cosas que estaban pendientes, como por ejemplo las audiencias. Entonces, hoy día la medida que se ha adoptado es que todas las acciones de amparo se tienen que realizar las audiencias y se están realizando por la vía de videoconferencia, que se ha aceptado en el marco de una ley que se dictó, pero yo creo que estas cosas están para quedarse dentro de los marcos regulatorios. Creo que el impacto, y tú bien lo has planteado, Luis, va por ahí. Y lo bueno de todo este sistema, y yo creo que hay otro elemento que por lo menos creo que es central y que ella plantea una discusión en Chile, es los niveles de transparencia y de acceso a la información. Todos los expedientes son públicos, están en conocimiento de la autoridad, y por lo tanto las audiencias son públicas, entonces es un buen mecanismo de control social, porque hay control social respecto al Poder Judicial. Lo que se ha planteado como discusión acá es también respecto de las medidas que está adoptando la autoridad, pero las medidas están adoptadas de acuerdo a los datos que maneja. Y ahí ha habido mucha presión porque la información que se maneja en cuanto a la expansión de la epidemia, los datos de contagiados, hay varios índices. Algunos actores han señalado que no se está entregando toda la información, particularmente el Colegio Médico acá ha sido un actor muy relevante y ha sido muy crítico en un comienzo respecto a la acción del gobierno. La verdad es que los peores augurios no se han cumplido y esperamos que no se cumplan, pero yo creo que hay una cosa bien interesante porque luego la responsabilidad es posa, es decir, cuando se supere este estado de excepción, va a llevar el tema a la judicialización, y yo creo que el tema de acceso a la información, por lo menos hasta el día de hoy, ha sido bueno, y se pide más información y tenemos mecanismos justamente para saber por qué se adoptan las decisiones y tienen que ser fundadas. Y ya dejo para más adelante el tema de que a veces se busca la vía judicial para adoptar decisiones que corresponden a la autoridad gubernativa, pero creo que hay un tema ahí bien interesante en cómo se pueden adoptar. Solamente para cerrar, a mí me llama mucho la atención
de que, sobre todo municipios, pequeñas localidades, son ellos los que piden sus restricciones de derechos, especialmente que se impongan las cuarentenas totales y se impida que las personas circulen. Entonces no ha sido de que el Estado lo ha ordenado, sino que ha sido, podríamos decir, a la inversa el proceso, por lo menos que se ha experimentado en el caso de Chile, con este sistema de cuarentena flexibles. Bien, entonces vamos a las preguntas. Ya el tiempo está avanzando, ya nos queda muy poco tiempo, pero ya algunos de ustedes han escogido algunas preguntas. Entonces sería bueno que quien ya tenga escogida algunas preguntas para responder, lo puede hacer. Entonces, no sé quién quiera iniciar, el que quiera iniciar, respondiendo algunas preguntas que están en el chat. Yo tengo una, Luis, Okay. si quieres Muy mejor ir allá brevemente. Es una pregunta que me hacen justo en relación, me la hace Ignacio de la Riva, muchas gracias Ignacio, en relación justo al tema de control judicial y discrecionalidad. Aquí me gustaría señalar justo a propósito de esta charla, estuve revisando algunos materiales y un juez constitucional ya en retiro mencionaba en uno de los, digamos, de los materiales que revisé, que el hecho de estar frente a una suspensión o una restricción de derechos condicionaba absolutamente la vía y el alcance del control judicial. Y entonces, básicamente, la premisa de este juez constitucional, el doctor José Ramón Cosío, era la siguiente. Si estamos en un escenario de suspensión, pues plantear un amparo o plantear un recurso de protección para otras jurisdicciones parece que no se vería viable. Sin embargo, si estamos en un escenario de restricción, pues sí podríamos hacer un test de proporcionalidad, ver ahí la idoneidad de la medida. Este punto es relevante y creo que nos lleva a un terreno que tiene que pasar por las siguientes consideraciones y lo voy a decir de manera muy breve. Y coincido aquí con algo que me parece que señaló Pablo al inicio, entiendo también Miguel, la importancia de los principios. O sea, básicamente estos escenarios de decisión, de revisión de cada una de las medidas que está adoptando el gobierno de cada uno de nuestros países, muy probablemente tendrá que ser contrastada frente a los principios constitucionales más básicos de nuestros ordenamientos. En el caso mexicano, por ejemplo, lo decía al inicio de mi presentación, mientras que para la suspensión de garantías, la propia Constitución mexicana señala, la suspensión debe ser proporcional al peligro al que se hace frente y debe respetar los principios de legalidad, racionalidad, publicidad y no discriminación. Esos principios no los señala para el decreto de emergencia sanitaria. Y entonces ahí, digamos, una primera cuestión es decir, no puedo privar de esos principios a un procedimiento de emergencia sanitaria y por allí hay una primera vía a trabajar. La segunda vía tiene que ver con reconocer que aun cuando estamos en un escenario de discrecionalidad administrativa, y puede ocurrir que digamos, todo esto me lo ponían, bueno, hay discrecionalidad en la política sanitaria y la forma en la que se va a hacer frente, hay discrecionalidad en la política económica y la forma en la que cada uno de nuestros estados está respondiendo a esta crisis, obviamente de la mano de lo que es su modelo económico, político, digamos, en cada país, ¿no? Pero aquí es relevante también entender que la discrecionalidad, y esto todos lo sabemos, no habilita escenarios de arbitrariedad, y desde esa perspectiva, si estamos en un escenario de discrecionalidad técnica, la administración pública tarde o temprano, el Estado tiene que mostrar el estándar de razonabilidad de cada una de las medidas que son dictadas. Y desde esa perspectiva, no me queda duda que en materia sanitaria, la evidencia científica juega un papel fundamental para juzgar las acciones del gobierno hoy, mañana, en el corto y en el largo plazo. Desde esa perspectiva, veo completamente aplicable, respondiendo a la pregunta de Ignacio, el tema de un test de proporcionalidad en donde se juzgue la idoneidad de la medida, la razonabilidad, la selección medios afines, me parece que es claro. Ahora, desde la perspectiva económica, digamos, porque aquí es donde vienen los cruces, yo la verdad es que le he estado dando muchas vueltas aún, y esto confieso que evidentemente no lo tengo plenamente definido. He visto textos que señalan, sin más, que no podría ser exigible la responsabilidad patrimonial del Estado bajo un argumento grueso de caso fortuito y fuerza mayor. Me parece que esto no es sostenible, digamos, y que en realidad el disparar con una fórmula gruesa de caso fortuito y fuerza mayor en un escenario de excepcionalidad pues nos limitaría de cualquier tipo de control. Eso no debe ser así, y desde esa perspectiva, evidentemente, ahí es donde otra vez la normalidad nos puede apoyar.
mecanismos de defensa como responsabilidad patrimonial del Estado, sin duda alguna podrían servir para todo el daño económico que puede producirse, digamos, a través de la adopción de estas medidas. Con eso terminaría mi participación. Muy bien, muchas gracias. Miguel Pizzotti tiene una respuesta a una pregunta sobre temas tributarios. Sí, en cuanto a las decisiones económicas del gobierno en Uruguay, han tratado de impulsar sobre todo el mantenimiento de los puestos de trabajo, no mediante un sistema de prohibición de despidos, sino de fomento mediante subsidios transitorios pagados por los institutos de seguridad social, que de alguna manera permitan ayudar a las empresas a mantener al personal, bajo la convicción de que en algún momento esto termina y si no sigue funcionando la máquina económica, difícilmente, sin esquema de empresas por lo menos funcionando, se pueda salir definitivamente. Lo que sí ha hecho el gobierno, y creo que fue una medida bien inteligente de demostrar un nivel importante de solidaridad, fue gravar a las remuneraciones más altas que pagan las administraciones. Hablamos de remuneraciones por encima de los $2.800, $3.000, gravar con un impuesto progresivo de alícuotas que van entre el 5 y el 20%, pero esto obviamente con reserva legislativa y fue votado en el Congreso, lo que determinó que ese impuesto se aportara a un fondo especial para atención del COVID. Lo que me pareció interesante de la discusión es que, como todos sabemos, en materia impositiva, el criterio distributivo de las cargas públicas es el de capacidad contributiva. Entonces la discusión podía haberse centrado en cuanto a por qué se grababa a los funcionarios públicos y no a los funcionarios privados, porque la capacidad contributiva es la misma. Y creo que incorporó un elemento bastante interesante en la discusión, primero que es transitorio, es por 2 meses este impuesto, pero lo que sí incorporó el proyecto, y adecuadamente a mi juicio, es que la capacidad contributiva se mide también en términos de estabilidad. Es decir, no es lo mismo la estabilidad de un funcionario público. En Uruguay tenemos un régimen de permanencia en la función pública y no existe libertad ni discrecionalidad de la administración para poder destituir a los funcionarios, sino que hay categorías establecidas y tasadas en la Constitución. Por ende, ese factor de estabilidad fue considerado para incorporar este mecanismo impositivo y gravar a las remuneraciones más altas de los funcionarios públicos en Uruguay. Muy bien. Quisiera también aprovechar que Luis Ortiz tiene igualmente una respuesta a una pregunta, entonces aprovechamos para que pueda dar una respuesta. Luis. Disculpa. Tengo una pregunta de Verónica González sobre el funcionamiento del Poder Legislativo y si se ha pedido alguna reforma o modificación del reglamento para poder sesionar de manera virtual. Bueno, en cuanto a nuestro Congreso, se ha pasado de instalación física a un teatro en donde pueden estar separados a más de 2 metros de distancia cada uno de los diputados, y las comisiones sí sesionan de manera virtual. En donde más problema ha presentado el tema de las sesiones ha sido en los municipios, en las municipalidades, en donde sí hay un proyecto de ley para establecer que se puede sesionar de manera virtual, aunque mi parecer es que la Ley General de la Administración Pública, que es supletoria, aplica supletoriamente al Código Municipal, permite que en situaciones de urgencia se puedan modificar procedimientos o incluso crear otros sustitutivos mientras dura la urgencia, de manera tal que si los instrumentos tecnológicos existen, me parece que jurídicamente habría base en la Ley General de la Administración Pública y en esa urgencia que ya prevé para poder sesionar de tal manera. Muy bien, vamos a darle lugar a las 2 últimas preguntas, profesor Eduardo. Digamos que es una pregunta que hace en términos generales si han habido algunos tipos de medidas fiscales que apoyen a la ciudadanía y a las empresas. Sí, en el caso de Chile se han adoptado medidas bastante importantes desde el punto de vista
económico. Hubo un primer plan de medidas, creo que lo mencioné, que estaban vinculados a la protección del empleo, un cambio de régimen jurídico bien relevante. En Chile no teníamos la posibilidad de suspender el contrato de trabajo, entonces eso permitió que una vez que cerraron muchas empresas, básicamente aquellas empresas vinculadas al comercio y al sector de alimentos, estoy hablando restaurantes, etcétera, pudieran suspender contratos y se gatillara el seguro de desempleo durante un periodo de 3 meses con un aporte importante, cerca de, creo que, de $1.000 millones que se hizo, porque Chile tiene reservas importantes en el extranjero y por lo tanto las pudo traer para hacer ese aporte. Luego también el tema central acá es cómo van a enfrentar la pequeña y mediana empresa. 3 meses, que son 3 meses que van a tener una baja importante y tienen que pagar proveedores, tienen que pagar trabajadores, y se ha creado una línea de financiamiento bien interesante que también mencioné muy al paso, se está aprobando en este momento, que es con garantía estatal. Acá hay una dimensión bien interesante porque al final se llegó a un acuerdo con los bancos comerciales, el Banco Central y el gobierno, y se está creando una línea de crédito cercana a los $24.000 millones, justamente para financiar ese periodo, que da un tiempo de 6 meses de gracia, es decir, durante 6 meses no se va a pagar, y luego la tasa es claramente preferencial, yo creo que lo señalé casi a partir de cero. Creo que un tema central, y alguien lo graficaba en una expresión que lamentablemente había ocurrido en España, alguien decía: quizás pueda sobrevivir al COVID, pero no sé si voy a sobrevivir a la crisis económica que se viene a futuro. Es un tema que preocupa bastante. Las estimaciones en el caso de Chile son de que se pensaba de que la recesión iba a estar en torno a un 3-4%, el FMI ha sido más lapidario, ha dicho que va a ser 4,5%, y claramente todo lo que puede significar inyección económica, infraestructura, aporte estatal, pero sobre todo garantía estatal, es fundamental. También lo dije al principio de mi exposición, la política o la medida que ha adoptado el gobierno para enfrentar el COVID en Chile ha sido tratar de equilibrar un tema de salud pública con la economía. Creo que todos sabemos acá que siempre se ha dicho, o vamos a colocar sobre la mesa la salud pública o vamos a colocar la economía. La verdad es que se ha tratado de seguir funcionando económicamente. Lógicamente esto ha ido a significar una mayor lentitud de la actividad económica, pero no ha significado el cierre de la actividad totalmente. No se puso, como en el caso, porque era dramático lo que estaba ocurriendo en España y en Italia, una invernación total de la economía. Hasta ahora el sistema, y vuelvo a decir, ojalá que siga siendo así, toco madera, está funcionando, pero sabemos que vienen tiempos difíciles y ahí el rol del Estado va a ser fundamental. Muy bien, excelente, Eduardo. Sobre este último tema de las ayudas y el Estado a las empresas y a la ciudadanía es muy importante. Pablo Perrino tiene para las últimas ya, definitivamente, y con esto terminamos con la participación. Pablo Perrino sobre 2 preguntas, una sobre el funcionamiento del Congreso en forma virtual, y la segunda es una que formuló Ramón Liscano sobre derechos humanos. Dice que violar y suspender derechos humanos sin ningún principio de legalidad, por ejemplo, los municipios y los estados, han creado una normatividad vaga, confusa, mal entendida, mal entendimiento del Pacto Federal. Quizás, no sé si Ramón Liscano sea de México o, bueno, o de Argentina, pero básicamente se la formularía a Pablo, y si alguien quiere complementar, y vamos finalizando. Gracias, Luis. Respecto a la primera cuestión que se plantea, algo señalé en la exposición, en Argentina el Congreso en estos momentos está paralizado. Y recientemente la presidente, o presidenta, como le gusta decir, del Senado, es decir, la vicepresidente de la Nación, presentó ante la Corte Nacional una singular demanda, demandando a los otros poderes del Estado, por la cual es una suerte de acción de certeza, de falta de certeza, por la cual le pide que se pronuncie acerca de la posibilidad de que el Congreso sesione virtualmente. La cuestión es que el reglamento de funcionamiento de las cámaras, digamos que prevé obviamente un funcionamiento presencial. Dado que esto no parece hoy posible,
Entonces surge esta cuestión. Bueno, esta demanda que desde el punto de vista jurídico, como lo señala un socio mío que recién publicó un excelente trabajo, Carlos Laplacet, esta demanda evidentemente todos sabemos que tiene una respuesta muy clara, acá no hay ningún caso, no hay conflicto, no corresponde a la competencia de la Corte, es decir, desde el punto de vista jurídico la respuesta es muy clara, va para un rechazo. Pero lo que plantea evidentemente es otra cosa, es poner, ¿no?, sobre la política, poner el foco sobre una cuestión muy importante. Y si la cuestión es un eventual problema que plantea el reglamento de este Senado, bastaría con producir en una inicial sesión, que se podría adoptar alguna modalidad para tomar medidas de prevención, una sesión presencial, modificar el reglamento y de ahí en adelante pasar a operar virtualmente. No debería haber ningún tipo de escollo. Pero hoy esto está claro que no está funcionando y lo mismo está ocurriendo en general con muchas, no todas, pero con muchas legislaturas provinciales. Algunas lo han hecho presencialmente, tomando medidas, ¿no?, de separación, etcétera, etcétera. Yendo a la otra pregunta, acerca de si estamos ante una situación muy anormal porque se están restringiendo derechos por fuera de lo que es el marco, bueno, el propio para hacerlo, ¿no?, que es tarea del legislador, sin lugar a dudas, ya lo dije en mi exposición. La vía natural de limitación de derechos, una de las grandes conquistas del Estado de Derecho, es el órgano legislativo, el que emite las leyes en sentido formal y material. Esto también lo ha señalado la Corte Interamericana en conocidas opiniones consultivas, en lo que surge de este pacto y otros. Pero también es cierto que incluso en el marco del sistema interamericano, como también el de muchas de nuestras constituciones nacionales, está prevista la posibilidad de producir restricciones o limitaciones de derechos con todos los límites que ya dijimos que tienen que existir en situaciones de emergencia. Esto es lo que en Argentina la Corte y la doctrina ha desarrollado bajo el nombre de el poder de policía, limitador por supuesto de derechos, en aras de salvaguardar un bien mayor en momentos de extrema necesidad. No es lo deseado, pero estamos ante una situación muchas veces extrema. Entonces, en situaciones extremas, como dijimos antes, o anormales o extraordinarias, aparecen estos remedios extraordinarios, que tienen que tener una serie de límites. Y en este sentido la jurisprudencia argentina es muy clara. Una solución de emergencia siempre es transitoria, no puede perdurarse. Lamentablemente muchas veces no ocurre esto. Nosotros somos especialistas, vivimos de emergencia en emergencia. Es la realidad. Tuvimos desde el 2002 hasta el 2017 con una ley de emergencia. Estuvimos apenas un año y medio sin declaración legislativa de emergencia, y en diciembre del año pasado, digamos que una de las primeras medidas que adoptó la nueva administración fue una nueva ley de emergencia. Bueno, así vivimos en Argentina. Entonces, limitaciones de derechos transitorias, que esa restricción no destruya, no aniquile como regla ese derecho, la razonabilidad, la proporcionalidad de la cual todos han señalado, es decir, estamos hablando de medidas que tienen que emitirse claramente con limitaciones de todo tipo, con limitaciones temporales, con limitaciones también en su dimensión, en su contenido, y fundamentalmente susceptibles de un pleno control judicial. Y ahí volvemos a lo que creo que todos hemos puesto sobre el tapete, la importancia de que estén funcionando en aquellos lugares que no lo están haciendo, en su plenitud, los poderes judiciales, que tienen esta delicada función que es la, en definitiva, salvaguardar estos derechos fundamentales, de lo que también se pone de manifiesto en esta declaración que mencionamos de la Corte Interamericana. Muchas gracias. Bueno, muy bien, excelente. Yo creo que hemos logrado el propósito de discutir diferentes experiencias de América Latina, Iberoamérica en general, sobre las normativas. Ustedes pudieron observar que cada país tiene su propia, digamos así, su propia forma de ejercer sus potestades normativas, la administración pública, cada uno en sus facultades constitucionales, o adoptan medidas, algunas muy similares, otras algunas cosas diferentes, mismos procedimientos de producción de las normas, muy similares en algunos casos, en otras algunos cambios, y el control judicial también. Entonces, en algunos coincidimos todos que está hoy en día en pleno el control judicial, en otros la justicia está cerrada, el poder judicial cerrado, pero en términos generales, cada país, cada experiencia ha sabido manejar pues esta crisis.
Ahora, si ha sido eficaz o no, eso lo tendremos que mirar un poco, que salgamos de todo esto, si fue eficaz y si realmente responde o no a las necesidades en general. Hay una pregunta sobre el servicio público educativo, a propósito de las que todos aquí, los panelistas y el público en general, pertenecemos a las universidades. Ese es un tema del tercer conversatorio, que es precisamente sobre limitación de actividades económicas y servicios públicos esenciales. Entonces lo veremos allá en esa oportunidad. Lo único cierto es que lo que hemos podido escuchar es que en América Latina el servicio público educativo funciona en forma virtual, está funcionando en la mayoría incluso en secundaria y en nivel universitario funciona a nivel virtual. Queremos invitarlos al segundo conversatorio, que es el próximo jueves, en donde vamos a discutir ya un tema interesante, es precisamente a raíz del COVID-19, producen los países unas decisiones de estado de excepción, que eso en efecto tiene muchas consecuencias, implicaciones a nivel de los contratos, tanto públicos y privados. Aquí lo vamos a ver un poco sobre la óptica de los contratos públicos, pero interesante esta segunda temática que vamos a tener el próximo jueves, que quedan cordialmente invitados, y el jueves que sigue estaríamos igualmente con otros panelistas. Muy importante el tema, como son precisamente la limitación de actividades y los servicios públicos esenciales, cómo se continúa con los servicios públicos esenciales en la mayoría de los países y cómo el Estado los ha garantizado en un estado de excepción con el problema de la calidad pública por el COVID-19. Entonces, muchas gracias a profesores Perrino, Ortiz, Cordero, Pesotti, Cortés, por estas magníficas intervenciones, mostrarnos cómo cada país adoptó sus medidas, han venido manejando desde el punto de vista de sus potestades normativas esta problemática que nos aqueja y nos está afectando a todos a nivel iberoamericano. Muchas gracias a ustedes, a la mayor parte de los participantes, que su mayoría, algunos ya son colegas profesores de universidades, y al público general que participó en este conversatorio. Muchas gracias y nos veremos entonces el próximo jueves con el tema que ya les anuncié de los efectos de las medidas a nivel de los contratos. Entonces, inmensamente muy agradecido. Cuídense todos, que tengan un buen día y nos veremos pronto. Muchas gracias. Y yo creo que pues en nombre de la Asociación Iberoamericana de Regulación, pues estas son, digamos, charlas, conversaciones que son importantes hacerlas a nivel comparativo, conociendo las diferentes experiencias. Entonces, muy amable, buenas tardes y hasta pronto.